Juan Luis Álvarez Gayú es un médico que hizo un posgrado en psiquiatría y cuando estaba yo terminando psiquiatría trabajaba en el Centro de Salud Mental de la Facultad de Medicina. Empezaron a llegar alumnos de medicina a consultarme a mí como joven psiquiatra sobre temas de sexualidad. Y ahí me di cuenta de que yo sabía tanto como ellos, es decir, tenía las mismas dudas que ellos, y me di cuenta de que había sido un punto ciego en mi formación tanto de médico como de psiquiatra. Entonces empecé en ese momento a interesarme mucho, a buscar libros, conocí a Kinsey, sus libros, conocí a Masters y Johnson, tuve la oportunidad de ir a San Luis, Missouri, después de un periodo de estar en el Consejo Nacional de Población, en un proyecto nacional de educación sexual, tuve oportunidad de ir a Suecia, y esto fue más o menos a partir del año 1971. Empecé a darme cuenta de este mundo maravilloso que es la sexualidad. Y de allí empezó mi carrera dedicado plenamente a la sexualidad, y en 1979 fundé con un grupo de amigos el Instituto Mexicano de Sexología, que ahora pues ya va a cumplir 35 años de existencia. Y Juan Luis Álvarez Gayú es un médico, psiquiatra, muy interesado en la sexualidad, que he logrado que me apasione la enseñanza de la sexualidad, la investigación en sexualidad y obviamente pues también escribir sobre el tema en nuestro idioma, dado que había muy poca literatura, prácticamente nula, en español sobre sexología, sobre sexualidad, seriamente. Sobre mis viajes, puedo decir que para mí fue muy importante tener la oportunidad de conocer a William Masters, en aquella época Kolodny trabajaba con ellos, Virginia Johnson, y tomar cursos de lo que ellos llamaban la terapia sexual en San Luis, Missouri. También estuve en California con Hartman y Fitian, que tenían una visión complementaria, digámoslo así, a lo que hacían Masters y Johnson, y posteriormente en Suecia tuve la oportunidad de estar en un seminario de 3 semanas, donde me di cuenta de lo poderoso que eran, por ejemplo, los testimonios. Era la primera vez que yo veía en Suecia un testimonio de una persona transexual. Entonces para mí fue absolutamente revelador, maravilloso, y hay anécdotas curiosas, por ejemplo, que pasaron en Suecia. En Suecia llevábamos 3 o 4 días, había gente de muchos lugares de América Latina, y entonces los suecos un día nos reunieron y nos pidieron disculpas. Y dijimos, ¿por qué nos piden disculpas? Porque se habían dado cuenta de que los latinoamericanos no íbamos al sauna. Y entonces se dieron cuenta de que no íbamos al sauna porque los suecos entraban hombres y mujeres desnudos mixtos al sauna. Entonces ya pusieron horario para hombres, horario para mujeres y horario para suecos. Eso me dio mucha vergüenza y a partir de ese momento yo decidí ir al sauna con los suecos. Pero era increíble porque en el sauna con ese calor y había una pequeña puertecilla ahí al fondo del sauna donde los suecos, cuando ya no aguantaban el calor, abrían esa puerta, se salían, estaba nevado todo, se revolcaban en la nieve y regresaban al sauna. Y sigue habiendo suecos, nadie se moría de neumonía. Yo esta anécdota se la platico con frecuencia a nuestros alumnos porque en México y en América Latina somos muy temerosos del agua fría, somos muy temerosos de que tenemos calor y ahora salimos al frío, pensamos que nos vamos a enfermar, pero eso me abrió mucho la mente, no solo al frío y al calor,
sino me abrió mucho la mente a la diversidad sexual, al respeto que merecen las personas diversas, y pues ahí básicamente fueron los principales viajes de mi formación. ¿Cómo surgió la idea de formar el instituto? Bueno, platicaba yo hace un rato que estando en el Consejo Nacional de Población, había un proyecto nacional de educación sexual del que me nombraron subdirector porque sabían de mi interés por el tema. Y la idea era que ese proyecto desembocara en crear un instituto, obviamente en el sector oficial. Nada más que como en México pasan las cosas y en muchos países de nuestra América Latina, termina un gobierno, sale todo mundo y se acaban los proyectos y empiezan nuevos proyectos desde cero. Pero yo salí del Consejo Nacional de Población, pero nunca dejé de lado el proyecto de crear un Instituto Mexicano de Sexología. Y así fue como con Javier Lizarraga, Rafael Macín y otros compañeros y compañeras, Alma Aldana, decidimos crear el Instituto Mexicano de Sexología, a instancias de esta idea que yo tenía. Esto coincidió con que en 1979 se hizo el Congreso Internacional o Congreso Mundial de Sexología aquí en México. Y entonces fue para este congreso de 1979 cuando escribí mi primer libro, que ya no existe en el mercado, que se llamaba Elementos de Sexología. Un libro delgadito que hablaba de la respuesta sexual humana, que hablaba de normalidad en sexualidad, que hablaba de muchas de las cosas que yo había aprendido, que había leído, pero que fue el parteaguas, digamos, de el inicio de mi actividad editorial como autor de libros en materia de sexualidad. Hay dos libros que en su época tuvieron mucho auge y que ahora ya no existen, ya terminaron los contratos con la editorial. Uno fue Elementos de Sexología y mi tercer libro, que se llamaba La Condición Sexual del Mexicano. En el intermedio, entre el primero y el tercero, escribí en 1985, salió publicado, el libro Sexoterapia Integral. Este libro, Sexoterapia Integral, sigue siendo vigente, ya está en una segunda edición, y la editorial, que es el Manual Moderno, tiene una distribución verdaderamente muy amplia en toda América Latina, en España, en los países de habla hispana. Y entonces me ha sucedido que he tenido la oportunidad de viajar a Perú, de viajar a Colombia, a Argentina, y siempre me encuentro ahí personas que me dicen, usted es mi maestro. Y le digo, ¿pero cómo? Si no has tomado clases conmigo. Me dice, no, pero su libro, Sexoterapia Integral, ha sido la esencia de mi trabajo profesional y por eso es usted mi maestro. Entonces diríamos que de los tres primeros libros, el que sigue siendo extraordinariamente vigente en su segunda edición ahora y que tiene una distribución en todos los países de habla hispana, es el libro Sexoterapia Integral, que es uno de los principales, yo pienso, desde mi formación. Otro libro muy interesante que me ha llevado y me ha llenado de satisfacciones es un libro de metodología de la investigación cualitativa. Este tiene una historia porque cuando yo hace relativamente pocos años quise hacer un doctorado en la Universidad Iberoamericana de México en investigación psicológica, me llamó la atención que fuera en la Ibero. ¿Por qué? Porque en la UNAM eran solo investigadores de corte cuantitativo, investigadores positivistas.
Y en la Ibero su publicidad decía que era también cualitativa. Entonces empecé yo a conocer y a reconocer todo esto de la investigación cualitativa y empecé a tener muchas dudas. Me acuerdo que una vez en el pasillo a uno de mis maestros, el doctor Tena de la Ibero, le dije, mira, aquí tengo un esquema de cómo creo yo que es la investigación cualitativa. Y me dijo, oye, pues a verlo, está muy interesante, ¿por qué no lo desarrollas un poquito más? Entonces empecé a desarrollar ese esquema tratando más que nada de aclararme a mí mismo las dudas que yo tenía de la metodología cualitativa. Cuando acabé entendiéndole finalmente a la investigación cualitativa, ya tenía yo un libro. Y ese libro se lo presenté a la editorial Paidós y ha sido un libro que también tiene reconocimiento en muchos lugares de habla hispana, que se llama Cómo hacer investigación cualitativa. Ese es el otro que yo creo que es un puntal, otro de los que yo creo que es un parteaguas de mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa es algo que ha estado un poco desprestigiado desde el punto de vista del método científico cuantitativo, porque se habla de que los cualitativos solo interpretan los datos y que no es ciencia y todo eso. Y entonces en este libro yo demuestro que la investigación cualitativa también tiene un rigor científico y que esto permite que la investigación cualitativa tenga tanto valor como la investigación cuantitativa. Y este libro me llevó a conocer a un gran investigador mexicano que trabaja en la Universidad de Celaya y que tiene el único libro de investigación en español que ha sido un bestseller, que es el doctor Roberto Hernández Sampieri. Con Roberto Hernández Sampieri hemos hecho una amistad muy, muy cercana y él es el principal promotor de nuestro libro de investigación cualitativa, además de que soy profesor en el doctorado que imparten en la Universidad de Celaya y pues de ahí yo creo que este es otro de los, junto con Sexoterapia Integral, otro de los libros que son verdaderamente una parte toral de mi producción literaria en el campo de la sexualidad. Yo lo que busqué en este libro fue, Sexoterapia Integral tiene un hilo conductor básico. El hilo conductor básico de Sexoterapia Integral era tratar de que médicos, psicólogos, ginecólogos, terapeutas, a través de las páginas de ese libro, pudieran conocer los rudimentos de lo que se llamaba entonces la terapia sexual. Es muy interesante que en 1985 yo la llamé Sexoterapia Integral porque consideraba yo que los problemas de pareja tenían mucho que ver o podrían tener mucho que ver con las disfunciones sexuales, que no éramos solo técnicos que arreglábamos disfunciones, que había que ver a la pareja y que había que ver también la personalidad individual de cada miembro de la pareja, que fuera el que tenía la disfunción, pero también su pareja, cómo participaba en esto. Entonces, esto fue en 1985. Hace como 5 o 6 años me dio mucha risa escuchar y ver un artículo de un norteamericano que llamaba la atención sobre el hecho, estamos hablando del 2007, 2008, que llamaba la atención sobre el hecho de que había que tomar en cuenta también los problemas de pareja y las personalidades, cuando nosotros desde 1985 ya lo habíamos planteado. Esto me lleva a este asunto
de la hegemonía de los norteamericanos en materia de ciencia. Nosotros en América Latina, en los países de habla hispana, permanentemente estamos teniendo que ver investigaciones norteamericanas, que ver libros de norteamericanos, de ver libros de europeos, pero en términos generales, ellos nunca ven para abajo, nunca ven a los que estamos abajo de sus fronteras, en el sur me refiero, no abajo, sino en el sur, y en ese sentido, por eso suceden cosas que situaciones que ya habíamos dicho, un brillante investigador norteamericano dice las mismas como si fuera la gran novedad, ¿no? Las barreras que hubo en la formación del instituto fueron muy diversas. Recordemos que estamos hablando de 1979. 1979, México es todavía un país muy conservador, el gremio de la psiquiatría es muy conservador y ya, por ejemplo, cuando hicimos el Congreso Mundial en 1979, ya había como una semilla de hacer cosas diferentes. Entonces, una de las cosas diferentes que hicimos en 1979 fue tener una sesión donde estaba como invitada conferencista Javiera Hollander. Javiera Hollander fue una mujer que se hizo muy famosa porque era trabajadora sexual holandesa. Y en Holanda ella escribió muchos libros sobre el tema del comercio sexual, sobre todo esto. Y entonces cuando llegó ella a dar su conferencia, fue, me acuerdo, en el Centro Médico Nacional, fue algo que a muchos científicos les molestó, pero les molestó porque les raspó su ego, porque había sesiones de científicos muy connotados simultáneas con la conferencia de Javiera Hollander, pero nadie estaba en los otros auditorios. Todo el mundo estaba en el auditorio donde estaba Javiera Hollander. Entonces, crear el Instituto Mexicano de Sexología a partir de esta fecha en 1979 conllevó, por ejemplo, a que yo, que era un psiquiatra bastante joven, y miembro de la Asociación Psiquiátrica y todo eso, durante 6 años la psiquiatría oficial me marginó. Me hicieron a un lado. ¿Por qué? Pues porque me estaba yo dedicando a este tema, pues que no era un tema muy kosher, no era un tema muy adecuado para que un psiquiatra estuviera trabajando en esto. Me acuerdo que en esa época me invitaban o empezaban a invitarme a programas de televisión, pero era a desvelarse, porque solo se podía hablar de sexo después de las 11 o 12 de la noche, cuando los niños ya estaban dormidos. ¿Qué evolución ha habido? Bueno, pues que ahora hay secciones de sexo en los programas matutinos, hay secciones de sexo en los programas para señoras que pasan en la mañana, pero en aquella época era ir a medianoche al canal 13 o al canal 11. Me acuerdo que había un conductor que hacía los sábados en la noche un programa de toda la noche y ahí teníamos que participar con Marta de la Lama, esta estupenda locutora que desgraciadamente hace poco falleció, pero que su hija se formó con nosotros en el instituto y que sigue trabajando activamente. Hay investigaciones que hemos hecho que son punta de lanza. Por ejemplo, una de las investigaciones más importantes que realizamos fue realizada hace unos 5 o 6 años y fue una investigación de corte cuantitativo, es decir, lo que se llama investigación mixta, en la que encuestamos a 15,000 padres de familia de todo el país sobre si querían o no que sus hijos
recibieran educación de la sexualidad en la escuela. El resultado que obtuvimos fue que el 95% de los papás de México quieren que sus hijos se les dé educación sexual en la escuela. ¿Por qué es importante este estudio? Porque incluso este estudio fue retomado por la Cámara de Diputados, fue retomado por el Senado, y la senadora Lucero Saldaña, hace como 5 años, mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados para que hubiera educación de la sexualidad desde el preescolar. Esto fue aprobado en la Cámara de Diputados. Como le hicieron pequeñas modificaciones, regresó a la de senadores. Pero allí se ha dormido el sueño de los justos. Y entonces creemos que es muy importante que los senadores sí vean la reforma energética, la reforma política, todas las reformas que ustedes quieran, pero mientras tanto están olvidando a la juventud de México. Están olvidando a los niños y a las niñas, muchos de ellos que se embarazan siendo jóvenes y que truncan sus vidas a través de un embarazo no deseado. Por ejemplo, hace 8 años hablábamos de 600,000 embarazos de mujeres de menos de 19 años en México, y ahora son más de 4 millones las mujeres de menos de 19 años que ya se han embarazado, que han tenido que dejar la universidad, que han tenido que casarse forzadamente. Y entonces esto pues es algo que nos frustra en el sentido de cómo los políticos muchas veces realmente no hacen lo que tienen que hacer en beneficio de la población y se dedican a otras cosas. Hubo una experiencia, hablando de cómo se extrapola esta posibilidad a Latinoamérica, hubo una experiencia muy interesante en Colombia, hará un poco más de 10, 12 años, donde se hizo un programa nacional de educación de la sexualidad. Pero por desgracia, este se hizo sin preparar adecuadamente a los profesores. Entonces, ¿qué pasó con este proyecto en Colombia? Pues que se derrumbó totalmente, porque no había preparación de los profesores para poder hacer esto. Y en este sentido, pues yo creo, por ejemplo, que en Costa Rica se han hecho cosas muy interesantes, se siguen haciendo, y pues ojalá hubiera más países de nuestra América Latina donde esto se tomara en cuenta y donde se buscara implantar la educación de la sexualidad desde el preescolar. Pero ojo, que no suceda lo que pasó en Colombia, que sea un programa que sea verdaderamente sustentado y que se haga con base en una preparación adecuada de los docentes para que esto no caiga en el terreno de la futilidad y no sirva para nada. Yo creo que es muy importante que en otros países de Latinoamérica se buscara crear instituciones como la nuestra, pero que se buscara hacer desde la perspectiva no solo cognitiva. ¿A qué me refiero? Es muy importante estudiar sexualidad y el conocimiento se adquiere en los libros. Sin embargo, qué importante es, y esto lo trabajamos mucho nosotros, el cambiar las actitudes de los educadores. El trabajar con su propia sexualidad, porque nadie puede trabajar con la sexualidad de otras personas si no está siendo un buen conocedor de su propia sexualidad. Por lo tanto, nosotros trabajamos de manera muy puntual en el manejo de las actitudes, no para cambiar los valores de nuestros educandos,
sino para cambiar cómo ven, cómo toman, cómo responden ante las cuestiones de sexualidad de otras personas. Eso es lo que nos interesa que cambien, no que cambien sus propios valores. Por eso nosotros hemos tenido en la historia del instituto a sacerdotes que estudian con nosotros, a monjas, a personas de religiones cristianas que siguen teniendo sus propios valores en sexualidad, pero cambia radicalmente su visión y su aceptación de la diversidad sexual a través de todos estos programas. Esa es la parte que yo considero toral, aparte del conocimiento sexológico en materia de formación de educadores. En la actualidad, mis funciones siguen siendo dar terapia a nivel privado, sigo siendo profesor en los diferentes posgrados, hago investigaciones, sigo escribiendo, por ejemplo, últimos libros que he publicado tienen que ver, uno con Paulina Millán, que se llama un libro Sexualidad los jóvenes preguntan, donde conjuntamos casi 5,000 preguntas que hacen adolescentes, y en este librito que está publicado por Paidós también contestamos a los adolescentes en su propio lenguaje las dudas que ellos nos han planteado. Porque a veces sucede que los papás o los profesores creen que a los jóvenes hay que decirles determinadas cosas, pero eso no tiene nada que ver con lo que ellos quieren saber. Entonces el libro tiene la virtud de que contesta lo que las chavas y los chavos quieren saber. Otro librito también escrito con Paulina Millán es sobre celos, es decir, es un libro pudiéramos decir, de autoayuda, en el cual el libro te llama Te celo porque te quiero, y tiene un subtítulo que dice cómo los celos nacen del amor y lo matan. Entonces es un libro donde analizamos qué nos pasa a los seres humanos cuando sentimos estos celos, cómo podemos manejarlos, cómo podemos evitar que los celos nos destruyan, cómo podemos evitar que los celos destruyan nuestra pareja, cómo manejar los celos. Y esto fundamentado en un cuestionario que desarrollamos y validamos con Paulina Millán, donde medimos qué tan celosa es una persona. Entonces, el cuestionario te dice que eres muy celoso, que eres regularmente celoso o muy poco celoso. Y entonces, este cuestionario, que también viene en el libro, es importante porque viene en el libro, viene las calificaciones, y en términos generales este libro es también un libro interesante para muchas de las personas que nos pudieran estar viendo. Este está publicado por, si no me equivoco, por Random House Mondadori, la editorial. Y el libro más reciente, que acaba de salir, también fue en coautoría con un exalumno nuestro, Salvador Camacho, y se llama Los rostros de la homosexualidad. Allí hablamos mucho con Salvador de cómo es el escenario de la homosexualidad en México. La historia, los grupos de liberación gay, las subculturas de la homosexualidad que hay, como los osos, como muchos grupos. Y entonces es un libro muy interesante que, como yo digo en el prólogo, es un libro que habla de lo que muchas veces en las sesiones académicas, en las clases, no nos da tiempo de hablar. Entonces es un complemento para la formación de nuestros estudiantes, pero un complemento
interesante para muchas personas, sean o no personas homosexuales. La experiencia de la Asociación Mundial de Sexología. Todos los presidentes de congresos se volvían en automático presidentes de la Asociación Mundial. Cuando fue el Congreso en México, se creó una situación como de mucha sensibilidad e animadversión cuando esta experiencia que les platicaba de Javiera Hollander y cuestiones de este tipo, y eso hizo que después del Congreso de México yo prefiriera, en vez de seguir un camino vinculado a la política de la sexología, seguir un camino pura y netamente académico. Entonces, ahí me despedí de la Asociación Mundial de Sexología, de la política sexológica, y a partir de ese momento, yo diría a partir de 1980, mi trabajo ha sido puramente académico, la enseñanza, la investigación, publicar y investigaciones, publicar libros, y por ahí seguimos trabajando, muy alejados y sin interés de participar en la política gremial sexológica. El punto de vista mío sobre la diversidad sexual es que cada día surgen y aparecen nuevas diversidades sexuales, que en 1980 la lucha en México era de la liberación homosexual. Recientemente ya estamos hablando de las marchas LGBTI, es decir, más lo que aparezca esta semana, porque estamos hablando de lesbianismo, bisexualidad, homosexualidad, travestismo, transgénero, transexualidad, pero incluso hay diversidades que no aparecen en los desfiles, como por ejemplo los swingers. Nosotros tenemos una investigación que realizamos en swingers. Si desean podemos platicar un poquito sobre ella. Otros diversos son los poliamorosos, que también esta es una diversidad sexual. Otra diversidad sexual son los actores, actrices del cine porno. También tenemos investigaciones sobre poliamor, sobre el cine porno, actores y actrices. Y entonces creo que, como en un artículo reciente que escribí, los seres humanos somos algo que nos distingue, es la diversidad. Y nadie tiene una cara igual a la otra persona. Tenemos gustos para comer, tenemos gustos, algunos tienen el gusto por hacer unas cosas, por otras cosas, otros son muy religiosos, otros no creen en Dios. Entonces los seres humanos somos diversos, y en materia de sexualidad no es menos. Hay también una enorme diversidad. ¿Y cuál es la postura? Pues la postura es que todas las diversidades son respetables. Todas las personas que tienen gustos, que tienen inclinaciones, que a lo mejor no tiene la mayoría o que no acepta tener la mayoría, son también dignos de respeto. Por lo tanto, nuestra lucha permanente es porque se respete la diversidad, porque se respete la diversidad sexual, que esta diversidad sexual está en la heterosexualidad. Pero saliendo de la heterosexualidad nos encontramos toda esta gama, todo este arco iris de diversidades sexuales, y todas y cada una de ellas merecen nuestro respeto, siempre y cuando sean actividades que no dañen a otros, mientras sean actividades que la gente hace con su pleno consentimiento. A nivel de algo que me sorprenda,
La última sorpresa que me llevé fue un día que me invitaron hace poquito a un programa de radio sobre swingers. Y entonces me dijo la conductora que iban a ir unas personas a dar testimonio. Y la sorpresa que me llevé es que estas personas se dicen swingers, pero en realidad son un club que no se ajusta a los cánones de lo que lo hacen los swingers, los que intercambian pareja, sino que aquí en un departamento entra quien quiera, como quiera, tienen relaciones sexuales, incluso la que estaba allí dice que había logrado tener lo que siempre había soñado, que es relaciones sexuales con 15 hombres consecutivamente. Y entonces, pues sí me sorprendió, pero lo que me sorprendió más es que ellos se denominaran como swingers, porque se apartan totalmente de lo que es la ideología y cómo funciona el swinger. Este es un club más bien de sexo abierto, un club donde entra la gente y hace lo que se le pegue la gana, claro, siempre con el consentimiento de las personas con las que están. Y yo creo, volviendo a esto, que habrá todos los días algo nuevo en materia de sexualidad que seguramente me sorprenderá, pero que también se merecerá todo mi respeto si esa conducta es respetuosa de la voluntad de los otros y se hace sin dañar a nadie. Yo creo, a nivel de tener una incertidumbre o una inquietud personal, bueno, yo estoy descubriendo en este momento de mi vida algo de lo que muchas veces en el pasado hablaba yo como algo desde lo cognitivo, y yo estoy ahorita descubriendo lo que es la sexualidad en la tercera edad. Y esta inquietud, más que inquietud, estoy haciendo este descubrimiento dentro de mi propia vida, dentro de mi propio devenir histórico, por el momento de vida en el que me encuentro en este momento. Yo creo que si bien ha habido cambios, sí, respecto a los medios, yo creo que si bien ha habido cambios, en realidad sigue habiendo muchos mensajes que no son los óptimos. Sigue habiendo mensajes que privilegian la heterosexualidad, son pocas, por ejemplo, las telenovelas, y hablo de nuestro país, de la televisión abierta, son pocas las telenovelas o las series que abordan la homosexualidad, que abordan otras cosas, y en este sentido es mucho más abierta a nivel de los contenidos la televisión internacional, la que en nuestro país y en muchos otros de América Latina nos llega por cable. Y precisamente creo que por ello es que el canal She va a empezar a difundirse en otros países antes de que se empiece a difundir en nuestro propio país, pero ya habrá en otros países de América Latina, ya estará la señal de este canal, que me parece algo verdaderamente estupendo. Archivos Hispanoamericanos de Sexología es una publicación científica que solo publica investigaciones, que tiene 17 años de existir, se edita y se publica 2 veces por año. Es una publicación que está indexada, es decir, que es reseñada en los bancos de datos de investigaciones de psicología, de medicina, sociales, internacionales, con lo cual estamos muy orgullosos porque es la única revista en español
que publica artículos de investigación y que lleva 17 años de existir, de publicación ininterrumpida, y ha sido verdaderamente un esfuerzo que se inició con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Sociedad Mexicana de Psicología, y que el instituto tenazmente ha seguido cada 6 meses publicándola, recibiendo investigaciones. Hemos publicado investigaciones de Venezuela, de Portugal, de Brasil, de Canadá, de muchos países, y naturalmente investigaciones realizadas en México. Entonces, si alguien tiene interés por conocer, por recibir la revista, pues es cuestión de que contacten al instituto y se pueden suscribir y recibirla. Respecto a mi formación profesional, sí tengo la formación básica de médico, de especialista en psiquiatría. Esta formación, digamos, trunca, que fue la formación en psiquiatría social, y después ya las formaciones sexológicas. Yo diría que cada vez, mientras más sexólogo soy, menos médico convencional soy. Es decir, me he vuelto cada vez más humanista, me he vuelto cada vez más empático, cada vez menos autoritario, y en ese sentido he dejado de ser esta imagen tradicional del médico y del psiquiatra, autoritario, director de la vida de otros, y entonces me siento mucho más humanista hoy en día, aplicando todo lo que he logrado aprender en materia de psiquiatría, en materia de medicina, en materia de psicoterapia, al servicio de la gente que me pide ayuda. Yo creo que en materia de derechos humanos, los derechos humanos de todo ser humano, incluyendo naturalmente a los que pertenecen a la diversidad sexual, deben de ser de un respeto irrestricto. No puede haber ninguna transgresión hacia ninguna persona que pertenezca a la diversidad sexual. Pero esto yo lo extiendo. No puede haber lesión a los derechos humanos de indígenas, de mujeres, de niños, de adolescentes, de ningún ser humano. Es aceptable que se transgredan sus derechos humanos. Sí, recientemente, a nivel de reconocimientos, a lo largo de mi vida he recibido muchos reconocimientos por conferencias, por cursos, por todo esto. Uno de los más recientes es la Universidad Tecnológica de Guadalajara, la UTEC, que creó una cátedra con mi nombre, y esto ha sido un reconocimiento muy importante. Otro reconocimiento fue el recibir el premio Jalisco por parte de la Universidad de Guadalajara, y pues reconocimientos implícitos, como hace poco en la Universidad Autónoma de Hidalgo me dieron un reconocimiento. Por otro lado, en el norte del país también me han dado reconocimientos a lo que ha sido mi trayectoria. Y pues estoy en una etapa, en un momento, yo diría de cosechar muchos de estos reconocimientos, pues que a mí me satisfacen, porque son como el reconocimiento a una vida dedicada a una tarea, y a una tarea que siempre he buscado que esté bien hecha, y seguiré buscando que cada día sea mejor. A nivel de aportación mía a la sexualidad,
Creo que hay aportaciones desde conceptos teóricos, como pudiera ser el llamar a lo que antes se conocía como perversiones, que ahora se maneja como parafilias, llamarlas expresiones comportamentales de la sexualidad y plantear que éstas son inherentes a los seres humanos, que no tienes que enfocarlas nada más a lo erótico, sino que puede ser, por ejemplo, zoofílico, sin necesidad de acostarte con un perro o con un caballo, sino porque simplemente te gustan los animales y tienes mascotas en casa. Esa sería una. Otro podría ser la aportación de lo que se refiere a la visión de la pareja como una conjunción de dos individuos que no se vuelven uno, no, que siguen siendo individuos y que comparten algunas zonas y mantienen su propia individualidad. Y el manejo de la terapia de pareja. Otra aportación podría ser un modelo de la preferencia genérica o de la preferencia sexual, que en sus inicios trabajé con Javier Lizarraga y que después ya fui desarrollando con un poco más de amplitud yo mismo. A nivel de aportaciones, bueno, pues está esta visión de la sexología, de la sexoterapia integral, está la aportación a la investigación cualitativa, la aportación a través de las investigaciones que hemos realizado en materia de la educación de la sexualidad, en materia de los estudios a swingers, actores y actrices porno, el estudio de comportamiento. Creo que podría yo a lo mejor seguir hablando, pero bueno, son las principales aportaciones que vienen a mi mente en este momento. Yo le diría como último mensaje, tal vez a las personas que nos hacen el favor de vernos a través del canal, que traten de comunicarse en su vida de pareja, que traten verdaderamente de decirle a la pareja lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta, mutuamente. Porque como yo digo a mis alumnos de sexología clínica, les digo, 11 de cada 10 parejas tienen problemas de comunicación. Comuníquense en materia de sexualidad.